Muy buenas tardes, compañeros y compañeras diputados, la barra de prensa y el público que nos escucha en las casas. Voy a hablar sobre el discurso de la señora presidenta el 1 de mayo y lo he denominado mi discurso Los caminos paralelos del desarrollo nacional. El 1 de mayo escuché con atención el informe presentado por la señora presidenta de la República, siendo en lo que a forma se refiere una buena síntesis expuesta en 24 páginas de los avances del país y los retos del último año de gestión de gobierno. De acuerdo a lo señalado por la presidenta, hemos avanzado en algunos campos más que en otros. En el tema de seguridad ciudadana, en narcotráfico, en comercio exterior, crecimiento económico, y todos nos sentimos orgullosos de estos avances que hemos alcanzado de la mano de nuestra presidenta. No obstante, también ha enfrentado la presidenta una serie de obstáculos en su gobierno. Sobre esto deseo compartir algunas reflexiones de fondo que me parecen importantes. Primero, el camino de la realidad nacional y el de las acciones gubernamentales planteadas en su discurso definitivamente son como las líneas del tren. Nunca se juntan. No hay coincidencia y pareciera que así será durante este año restante, sin ninguna probabilidad de que se junten para que el camino de las acciones importantes impacten el de la realidad de los problemas nacionales, lo cual es sumamente grave. Las acciones en muchos campos continúan siendo una lista de cosas que no se articulan entre sí, limitando con ello el desarrollo nacional. Tal es el caso de la política ambiental, que no se articula con la política de superación de la pobreza, la apertura comercial, la política educativa o la de infraestructura vial y portuaria y la de vivienda digna. Ello hace que se nos den cifras de cuántas becas del programa Avancemos se han otorgado, cuántos bonos de vivienda fueron entregados, cuáles son las calles y los puertos intervenidos. Pero la pregunta es, ¿y dónde quedan los pobres? ¿Cómo los estamos impactando en su condición de pobreza? Hubiese sido importante que se nos diga a cuántas de las 85,000 familias que se encuentran en estado de extrema pobreza van a ser intervenidas para sacarlas de esa deplorable condición. Al respecto, no escuché en el discurso de la presidenta alguna solución o propuesta para lograr que estas familias puedan salir adelante, a pesar de que las estadísticas, empezando por el 18 informe del Estado de la Nación, nos dicen que la brecha social ha aumentado de manera alarmante. El otorgar becas como acción aislada no resuelve la pobreza, porque deben ir acompañadas de vivienda, de alternativas de empleo, de salud, de recreación y por supuesto de un entorno que permita a las familias costarricenses probabilidades reales de desarrollo. Me hubiese gustado escuchar en el discurso de la presidenta los avances alcanzados en las acciones que se van a realizar para proteger los recursos naturales y que estas acciones nos ayuden a que estos recursos sean destinados al servicio del desarrollo nacional. Acciones como la protección del recurso agua, la cual hemos intentado que se convierta mediante modificación constitucional en un recurso de dominio público y como derecho humano fundamental, sin encontrar eco en la jerarquía del Poder Ejecutivo. Las acciones que va a plantear para hacer ordenamiento territorial nacional, de manera que se evite caer en el error de la falta de planificación que sucedió con la construcción de la trocha y para que en aras del desarrollo no se menoscabe el tesoro natural que poseemos. Las acciones a tomar para que nuestros estudiantes, después de recibir lecciones de inglés por muchos años, realmente lo lleguen a dominar como una segunda lengua. Para que esas 85,000 familias en estado de pobreza extrema tengan un verdadero plan de intervención integral que le permita a las instituciones públicas del ramo realizar acciones que realmente tengan impacto significativo y en el mediano plazo logremos paulatinamente que superen su condición de pobreza. Me hubiera encantado escuchar de la señora presidenta una verdadera política de empleo que permita a nuestros jóvenes profesionales encontrar trabajo una vez que se gradúan.
Qué lastimoso y qué frustrante es para este sector de la población dedicar hasta 20 años de su vida a las aulas para salir a la calle y encontrarse con ínfimas posibilidades de ejercer lo que con tanto empeño han luchado. Una política de transparencia en la administración pública para detener la corrupción y evitar, por ejemplo, que la misma empresa a la cual se le adjudican la mayoría de los contratos de construcción y mantenimiento de carreteras, con tristes experiencias en la ejecución en muchos de ellos, y que para todos los casos fuera la ANAME quien se encargue de supervisar y fiscalizar la calidad en la ejecución de las obras y no otras empresas de las cuales dudamos. Que nuestra presidenta fuera congruente en su discurso cuando dice que hay que luchar para que las esferas de piedra del Valle del Diquís se conviertan en patrimonio de la humanidad, pero que en forma contradictoria el Ejecutivo no convoca el proyecto de ley para declararlas símbolo nacional, lo cual permitiría que los costarricenses las valoren y protejan. Que nuestra presidenta fuese congruente con el tema de la pobreza al decir que en 3 meses se implementará el Sistema Nacional de Información. Sobre esto cabe mencionar que hay en la corriente legislativa 2 proyectos que buscan, a diferencia de lo que propone la presidenta, que los recursos que destina el país a la atención de la pobreza sean canalizados en un único mecanismo de selección de las familias en condiciones de pobreza, de manera que esas familias puedan ser identificadas e intervenidas con un verdadero plan integral que les permita superar su condición de pobreza y no como lo que plantea el gobierno, un sistema tan solo para encontrar cifras y estadísticas, para marcar índices, ya que no establece un mapeo y seguimiento de la atención e intervención de las familias y únicamente permite que se logre constatar al final la cantidad de subsidios entregados, qué tipo de subsidios, cuánto presupuesto y cuáles familias fueron beneficiadas, pero nada más. Entonces, respecto a estos proyectos de ley, permitió que avanzara uno y el otro no, cuando lo importante era haberlos integrado y de ellos sacar una ley de un verdadero sistema nacional de selección, seguimiento y evaluación de las familias que deben ser beneficiarias de los programas sociales sin duplicidades, y no el que propone el Ejecutivo, un programa de cómputo con las cifras de atención social que se limita a mencionar lo que recibió cada familia, dando como resultado que ese proyecto no fue suficiente para superar la pobreza, porque una transferencia económica por sí misma, sin ser parte de un plan integral, no saca a nadie de su condición de pobreza. Por eso, con todo respeto para la señora presidenta, pareciera que sus acciones para este último año de gobierno corren por un camino en donde está la realidad que quiere modificar el gobierno, mientras los costarricenses en condiciones de pobreza, aquellos que no encuentran empleo, los que no tienen vivienda, entre otras necesidades, caminan por otro en donde su realidad, como dice el viejo adagio, es real en sus consecuencias. Por eso, con todo respeto, y porque no dudo del compromiso con Costa Rica que tiene nuestra presidenta, me gustaría que se revisen algunas ideas de esta humilde ciudadana para que se implementen en este último año de gobierno, las cuales a continuación expongo. Una verdadera política de empleo tanto privada como pública, una verdadera política de coordinación interinstitucional de manera que la calle, el acueducto, el EVAIS, la vivienda, la microempresa y los recursos naturales formen parte de una programada intervención integral de las familias en pobreza extrema. Una revisión del contenido educativo de la formación, en donde la lectura obligatoria no sea solo el Quijote y sus molinos, sino el calentamiento global, el cambio climático, la apertura comercial y sus efectos en una economía pequeña como la nuestra, así como la equidad, la protección de los recursos naturales, el agua como un recurso agotable, una segunda lengua pero de verdad, entre otras acciones. Una política de transparencia en la función pública y el fortalecimiento de los valores y la ética. La aprobación de proyectos de ley necesarios en calidad, no en cantidad. Una política de reducción del gasto público superfluo, como por ejemplo el de la imagen, el de salarios escandalosamente altos, el de las pensiones exorbitantes, el del uso discrecional y abusivo de vehículos oficiales y de combustible pagados con recursos públicos, así como la revisión de la ausencia de coordinación entre las instituciones. Una verdadera política de becas universitarias que beneficie a aquellos jóvenes en condiciones de pobreza que deben tener una carrera para competir por un empleo.
que el MOP, el IMAS y el Ministerio de Trabajo articulen una estrategia de empleo nacional en el tema de mantenimiento de vías públicas, en donde se le dé a los desempleados una posibilidad digna de trabajo y no se asignen contratos millonarios a algunas empresas para esta actividad. Que en lugar de que todos señalemos que el MOP está obsoleto, se someta a una reingeniería que le permita trabajar en una estrecha coordinación con los 81 municipios, las universidades y la ANAME, de manera que los recursos que poseen sirvan para modernizar la red vial nacional. Ya termino. También que en lugar de debilitar el ICE, como se está haciendo con el tema de la portabilidad numérica y la generación eléctrica privada, se debe fortalecer, pues gracias a él este país cuenta con un 99% de cobertura eléctrica, así como la máxima tecnología en telecomunicaciones. Otro tema importante es la ampliación de las zonas protegidas marinas, tal y como acertadamente lo hizo el gobierno con la zona protegida de los montes submarinos. No obstante, considero que es necesario hacer un alto en el camino de estos 365 días de su último año de gobierno para revisar con detenimiento lo que dice la voz del pueblo y aceptar lo que sea viable. Doña Laura, esta ciudadana como buena socialdemócrata, debemos recordar que la habilidad de un gobernante no está solo en producir riqueza, sino en distribuir esa riqueza con equidad. Y en eso usted tiene la última palabra. En este último año del gobierno de la primera mujer presidenta de la República de Costa Rica, y sobre el cual hemos puesto nuestras esperanzas la mayoría de las mujeres de este país, cifro también la esperanza en que esta equitativa distribución de riqueza sea una realidad. Gracias. Gracias, señora diputada.